La reunión de la iglesia de San Miguel Arcángel era el centro social y moral del valle. Cada domingo, después del sermón, los feligreses se reunían en el patio de césped no tanto para compartir la comunión del Espíritu, sino para realizar una inspección silenciosa de la piedad y la prosperidad de los demás. Era un mercado de reputaciones, y Ana, a sus 17 años, era una acción a la baja. Era huérfana, un producto de la caridad de la iglesia, criada bajo el techo austero del diácono Elías y su esposa. Pero su mayor pecado, a los ojos de la congregación, era su tartamudez. Cada palabra era una lucha, un tropiezo sobre las sílabas que hacía que los oyentes se retorcieran de impaciencia o de una lástima condescendiente. Su tartamudez era vista no como una aflicción, sino como una manifestación de un espíritu débil, una falta de la confianza serena que la verdadera fe supuestamente otorgaba. El diácono Elías, un hombre cuya piedad era tan dura y fría como la piedra de la iglesia, a menudo la reprendía, diciendo: «Habla con claridad, niña, el Señor no tiene tiempo para las dudas de tu lengua». Como resultado, Ana había aprendido que el silencio era su único refugio seguro. Vivía en un mundo de fe profunda y personal, una fe que encontraba no en los sermones atronadores del diácono, sino en el silencio de la capilla vacía, en la forma en que la luz se filtraba a través de las vidrieras, en las historias de los santos que leía en los libros viejos de la sacristía. Pero esta fe interior no tenía voz, y por lo tanto, para el mundo no existía. Ese domingo en particular, el aire estaba cargado de una anticipación inusual. El diácono había anunciado que tenía una solución para el problema de Ana. Después del servicio, mientras las familias se reunían en sus grupos impecables, Elías tomó a Ana del brazo y la condujo a un rincón apartado del patio, cerca del viejo muro de piedra que separaba el terreno sagrado del bosque salvaje. Allí, esperando en la sombra de un tejo, estaba Rebeca, la mujer de la montaña. Rebeca era la hereje no oficial del valle, no asistía a la iglesia, vivía sola en las alturas, en una ermita que, según los rumores, había sido un lugar de culto pagano mucho antes de que se colocara la primera piedra de San Miguel. Se decía que practicaba ritos extraños, que hablaba con los animales, que su fe no estaba en el Dios del púlpito, sino en la tierra, el viento y el agua. Era una figura de temor y desprecio, una mujer a la que las madres usaban para asustar a sus hijos. Era alta, con el cabello completamente blanco, recogido en una sola trenza, y unos ojos tan oscuros y profundos que parecían contener la noche misma. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero no eran las arrugas de la fragilidad, sino las de la resistencia, como las de una vieja raíz de árbol. «Rebeca», dijo el diácono Elías, su tono mezclando la autoridad y un ligero nerviosismo. «Aquí está la chica, como discutimos, es una buena trabajadora, aunque...» Hizo un gesto hacia la boca de Ana, lenta de palabra. Rebeca no miró al diácono. Sus ojos oscuros se posaron en Ana, y su mirada no era como la de los aldeanos. No había lástima ni juicio, había una curiosidad tranquila, una evaluación profunda que hizo que Ana se sintiera vista por primera vez en su vida. «Necesita un propósito», continuó Elías, «un trabajo que la aleje de las distracciones y le permita servir a Dios en silencio. Tu vida aislada parece adecuada. Ella cuidará de tu ermita, atenderá tus necesidades. A cambio, la iglesia te estará agradecida». La palabra agradecida flotó en el aire, y Ana supo que significaba que la iglesia dejaría en paz a Rebeca, que ignoraría su herejía mientras mantuviera a Ana fuera de la vista y de la responsabilidad del diácono. No era una adopción ni un aprendizaje, era una venta, una transacción sacrílega realizada en suelo sagrado. Ana estaba siendo vendida por la paz de conciencia de su tutor. Su silencio, que había sido su refugio, se había convertido en la justificación de su exilio. Quería protestar, gritar que su fe era tan real como la de cualquiera, que su silencio no era un vacío.
Pero las palabras se atascaron en su garganta, un nudo de pánico y traición. Su tartamudez, su vieja enemiga, la amordazó. Solo pudo mirar, impotente, cómo su vida era negociada. Rebeca dio un paso adelante, ignoró la mano extendida del diácono y se dirigió directamente a Ana. ¿Sabes leer?, preguntó. Su voz era sorprendentemente suave, como el murmullo del viento en los pinos. Ana, sobresaltada por la pregunta directa, logró asentir. ¿Y escribes?, asintió de nuevo. Eso es suficiente, dijo Rebeca. Luego se dirigió al diácono. La acepto, pero no para servirme a mí, sino para aprender. Ahora, si nos disculpas, el sol está alto y el camino es largo. Sin una palabra de despedida para su tutor, Rebeca se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el sendero que se adentraba en el bosque. Esperaba que Ana la siguiera. Ana se quedó paralizada por un momento. Miró a su alrededor. Vio a algunos miembros de la congregación observando desde la distancia, sus rostros una mezcla de curiosidad y alivio. Vio al diácono Elías, que ya se estaba dando la vuelta para unirse a su familia, su deber cumplido, su carga aligerada. Nadie la detuvo, nadie la llamó. Se dio cuenta de que ya no pertenecía a ese lugar. Con el corazón hecho 1.000.000 de pedazos, dio la espalda a la única vida que había conocido y siguió a la hereje hacia las montañas. El viaje fue silencioso, pero fue un silencio diferente al que Ana estaba acostumbrada. No era el silencio incómodo y expectante de la iglesia, sino el silencio vivo y respirante del bosque. Rebeca se movía con una familiaridad sin esfuerzo, sus pies encontrando el camino como si estuvieran siguiendo un mapa invisible. No hablaron, pero Rebeca se comunicaba a su manera. Se detenía para señalar el nido de un pájaro carpintero o para aplastar una hoja de menta silvestre entre sus dedos y ofrecérsela a Ana para que la oliera. Le mostró cómo encontrar agua potable en el hueco de una roca y cómo identificar la huella de un ciervo. No eran lecciones, sino invitaciones. Invitaciones a observar, a prestar atención al mundo que la rodea de una manera que nunca antes lo había hecho. En la iglesia le habían enseñado a mirar hacia el cielo, a un Dios distante e invisible. Rebeca le estaba enseñando a mirar a su alrededor, a la tierra, a la vida que bullía en cada hoja y cada piedra. Llegaron a la ermita de Rebeca al atardecer. Estaba enclavada en una ladera con vistas a un valle profundo y virgen. No era una cueva oscura, sino una pequeña casa de piedra y madera, con un techo cubierto de musgo y un pequeño jardín de hierbas. El lugar irradiaba una sensación de paz tan profunda que a Ana le parecía casi tangible. «Bienvenida a mi iglesia», dijo Rebeca, abriendo la puerta. El interior era sencillo y olía a tierra, a hierbas secas y a humo de leña. No había cruces ni iconografía religiosa. En su lugar, las paredes estaban adornadas con objetos de la naturaleza. Extrañas formaciones rocosas, nidos de pájaros abandonados, ramas de árboles pulidas por el tiempo. El único libro visible estaba abierto sobre una mesa de madera, pero no era una Biblia. Era un herbario, con intrincados dibujos de plantas y notas escritas a mano. «Tu cama está en el desván», dijo Rebeca. «Descansa. Mañana comienza tu verdadera educación». Esa noche, mientras yacía en un simple catre bajo una pequeña ventana que enmarcaba 1.000.000 de estrellas, Ana no sintió el terror que había esperado. La traición de su tío todavía le dolía, y el futuro era un vasto desconocido. Pero por primera vez en su vida, el silencio no se sentía como una jaula, se sentía como un espacio abierto. Aquí, en la iglesia de la hereje, lejos de los ojos que juzgaban y las orejas que se impacientaban, quizás, solo quizás, su alma silenciosa finalmente encontraría un lugar para respirar. Parte 2. El Evangelio del musgo y la piedra. La educación de Ana comenzó no con dogmas ni escrituras, sino con la tarea más simple, la observación. A la mañana siguiente, Rebeca no le pidió que limpiara o cocinara. En cambio, la llevó a un pequeño arroyo que serpenteaba a través de las rocas detrás de la ermita.
Siéntate, dijo Rebeca, su voz tranquila. No hagas nada, solo mira y escucha. Dime lo que aprendes. Ana se sentó en una roca cubierta de musgo, sintiéndose perpleja. ¿Aprender mirando el agua? En la iglesia, el aprendizaje significaba memorizar pasajes, recitar credos. Esto era diferente. Al principio, su mente estaba llena de ruido, el eco de la traición de su tío, la ansiedad por su futuro. Pero a medida que pasaban los minutos, el suave murmullo del arroyo comenzó a calmar el tumulto interior. Observó. Vio la forma en que la luz del sol se rompía en la superficie del agua, creando diamantes danzantes. Vio a una pequeña libélula, con alas como vidrieras, aterrizar en una hoja. Escuchó. Oyó el sonido del agua fluyendo sobre las piedras, cada una con una nota diferente. Oyó el zumbido de una abeja en un parche de flores silvestres cercanas. Oyó el viento susurrando a través de las hojas de los abedules. Pasó toda la mañana allí. Cuando Rebeca regresó, Ana no sabía qué decir. ¿Cómo podía poner en palabras lo que había experimentado? Yo comenzó, y la tartamudez, su vieja carcelera, regresó con fuerza. Rebeca levantó una mano, no con impaciencia, sino con una calma tranquilizadora. No con la boca, dijo, con las manos. La condujo de vuelta a la ermita. Sobre la mesa había un trozo de corteza de abedul, suave y pálida como el pergamino, y un trozo de carbón. «Dibuja una cosa que hayas aprendido», dijo Rebeca. Dudando, Ana tomó el carbón. Sus manos, a diferencia de su lengua, eran seguras. Dibujó la libélula, prestando atención al intrincado patrón de sus alas, a la forma en que sus delgadas patas se aferraban a la hoja. Rebeca examinó el dibujo. «Aprendiste sobre el equilibrio», dijo, «y sobre la delicadeza. Una buena primera lección». Y así continuó su educación. Cada día, Rebeca le asignaba una nueva tarea de observación. Un día era estudiar un solo roble viejo, aprender a identificar cada tipo de musgo y líquen que crecía en su corteza, a reconocer los agujeros hechos por los pájaros carpinteros, a entender cómo sus raíces se aferraban a la tierra. Otro día era seguir a una hormiga, observar su viaje decidido, su increíble fuerza al transportar una carga, muchas veces su propio peso. La iglesia de Rebeca no tenía paredes, su púlpito era la ladera de la montaña, su libro sagrado era el mundo natural. Su teología no estaba escrita en palabras, sino en los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento que se desarrollaban a su alrededor cada día. Rebeca le enseñó a Ana que cada cosa en el bosque tenía un nombre, un propósito y una historia. Le enseñó los nombres de las hierbas no solo para la curación, sino para entender su carácter. La milenrama era la sanadora de heridas, valiente y resistente. La belladona era la sombra silenciosa, poderosa pero peligrosa, exigiendo respeto. El romero era el guardián de la memoria. En el valle, dijo Rebeca un día mientras recolectaban hierbas, rezan a un Dios que está en el cielo, lejos. Creen que el mundo de abajo es imperfecto, caído. Pero yo creo que lo divino no está por encima de nosotros, está a nuestro alrededor. Está en la tenacidad de esta flor que crece en una grieta de la roca. Está en la sabiduría del árbol que pierde sus hojas en invierno para poder sobrevivir. Está en la interconexión de todo. El hongo que descompone el árbol muerto para crear nuevo suelo para las semillas jóvenes. Eso es la resurrección. No es una promesa lejana. Sucede aquí, ahora, cada día. Esta nueva forma de ver el mundo comenzó a cambiar algo profundo dentro de Ana. La fe del diácono Elías estaba basada en el miedo. Miedo al pecado, al juicio, al infierno. Era una fe de no harás. La fe de Rebeca estaba basada en la reverencia y la conexión. Era una fe de observa y aprende. Una noche hubo una espectacular lluvia de meteoros. Rebeca la despertó y la llevó a un claro en la cima de una colina.
Se tumbaron de espaldas sobre la hierba fría y observaron cómo las estrellas fugaces trazaban líneas de fuego a través de la oscuridad. En el valle dirían que son ángeles caídos, susurró Rebeca, o malos presagios. Hizo una pausa. Yo creo que son recordatorios. Recordatorios de que el universo es vasto y antiguo, y que nuestras pequeñas vidas son parte de una danza mucho más grande. No nos hace insignificantes, nos hace milagrosos. Ana, por primera vez, sintió que su tartamudez comenzaba a aflojarse, no solo en su lengua, sino en su alma. El miedo al juicio era la raíz de su bloqueo. Aquí, en la montaña, no había juicio. El roble no se burlaba de ella por su habla. El arroyo no la apuraba. Rebeca escuchaba no solo sus palabras, sino el esfuerzo detrás de ellas, y le daba el regalo del tiempo y la paciencia. Comenzó a hablar más, al principio con Rebeca, luego con las plantas de su jardín y finalmente consigo misma. Su habla todavía era vacilante, pero las pausas eran menos agónicas. Estaba encontrando un nuevo ritmo, uno que no era forzado, sino que fluía más naturalmente. Un día, Rebeca le dio una nueva tarea. Le entregó un pequeño cuaderno de cuero y un lápiz. «Has estado dibujando lo que ves», dijo. «Ahora quiero que escribas lo que sientes. No tienes que mostrárselo a nadie. Es tu propio evangelio, el evangelio de Ana». Esa noche, a la luz de las velas, Ana abrió el cuaderno. Al principio no sabía qué escribir. Las palabras parecían inadecuadas. Luego recordó su primer día en el arroyo y comenzó a escribir, no sobre Dios en un sentido abstracto, sino sobre la libélula. Su cuerpo es una aguja de zafiro, escribió, su lápiz deletreando la tartamudez que sentía en su mente. Sus alas son mapas de ríos de cristal. No sabe que es hermosa, simplemente es. No sabe que es frágil, simplemente vuela. Tal vez eso es la fe, no saber, sino simplemente ser. Mientras escribía, sintió una liberación. Estaba traduciendo el evangelio silencioso del musgo y la piedra a su propio lenguaje. Estaba encontrando las palabras para su propia y única teología. La chica que había sido vendida por su silencio estaba, lentamente, aprendiendo a predicar, no en un púlpito, sino en las páginas secretas de un cuaderno, en el corazón de una montaña que se estaba convirtiendo en su verdadero y único lugar sagrado. Parte 3. Las parábolas del silencio. El primer año de Ana en la montaña transcurrió como las estaciones, cada una trayendo sus propias lecciones y revelaciones. El verano fue una explosión de vida, un estudio sobre la abundancia y el crecimiento. El otoño fue una meditación sobre la belleza de la impermanencia, sobre cómo soltar lo que ya no es necesario. El invierno fue una lección sobre la resistencia, sobre la vida que duerme bajo una capa de silencio, esperando el momento adecuado para resurgir. La enseñanza de Rebeca rara vez era directa. Ella enseñaba a través de parábolas extraídas de su entorno. No decía, debes ser paciente. En cambio, le mostraba a Ana una araña tejiendo su tela, señalando cómo la araña esperaba inmóvil durante horas y cómo reconstruía pacientemente su obra si el viento la rompía. No decía, la comunidad es importante. En cambio, la llevaba a un bosque de álamos y le explicaba cómo todos los árboles estaban conectados bajo tierra por un sistema de raíces compartido, apoyándose mutuamente, compartiendo nutrientes. Estas lecciones silenciosas estaban sanando a Ana de maneras que nunca habría creído posibles. Su tartamudez, que había sido una tormenta constante en su vida en el valle, se estaba calmando hasta convertirse en una lluvia suave y ocasional. Se dio cuenta de que su tartamudez se alimentaba del miedo a la interrupción, a la impaciencia, al juicio. En la montaña no había nada de eso. Rebeca podía esperar una eternidad a que terminara una frase, su atención nunca flaqueaba. La naturaleza misma era su oyente más paciente.
Una tarde, mientras trabajaban en el jardín de hierbas, Ana luchaba por explicar una idea compleja sobre la interconexión que había visto entre las abejas y las flores. Las palabras se le atascaban. Tienen un acuerdo, logró decir frustrada. Rebeca dejó su azada y la miró. «Respira, niña», dijo suavemente. «El aire es gratis. Tómate todo el que necesites. Tu voz no es un caballo de carreras, es un río. A veces fluye rápido, a veces hay rocas que lo hacen más lento, pero siempre llega al mar». Esta imagen, la de su voz como un río, se quedó con Ana. Comenzó a ser más amable consigo misma, a aceptar los momentos en que sus palabras tropezaban, viéndolos no como fracasos, sino como parte del curso natural de su río. Su evangelio personal, el cuaderno que Rebeca le había dado, se estaba llenando. Ya no escribía solo sobre la naturaleza, escribía sobre sus propios pensamientos, sus miedos, sus descubrimientos. El acto de escribir le dio una claridad que el habla rara vez le permitía. En el papel podía organizar sus pensamientos, pulir una idea hasta que brillara. Se dio cuenta de que tenía una mente aguda y poética. Tenía una voz, solo que había estado atrapada. Un día, Rebeca la encontró leyendo uno de los libros de la ermita. A diferencia de la mayoría, que eran herbarios o textos de filosofía natural, este era un volumen de poesía. «Mi padre me lo leyó», dijo Ana en voz baja, con solo un ligero tropiezo. Era su favorito. Rebeca asintió. «¿Cuál es tu poema favorito?» Ana señaló uno. Rebeca lo leyó en silencio. «Es hermoso, pero las palabras de otro hombre. Quiero escuchar las tuyas». El pánico se apoderó de Ana. «¿Leer en voz alta?» «No tienes que hacerlo», dijo Rebeca. «Pero a veces, para reclamar una cosa, tienes que enfrentarte al miedo que la rodea. Tu voz es tuya, Ana. Nadie te la puede quitar. Solo tú puedes decidir mantenerla encerrada». Esa noche, Ana se sentó junto al fuego, con su cuaderno en el regazo. El corazón le latía con fuerza. Miró a Rebeca, que estaba sentada frente a ella, cosiendo una tela a la luz de las llamas, aparentemente sin prestarle atención. Con manos temblorosas, Ana abrió su cuaderno en la página donde había escrito sobre la libélula. Respiró hondo, recordando la imagen del río. «Su cuerpo», comenzó, y su voz era un susurro tembloroso. Se detuvo. La vieja vergüenza la inundó. Miró a Rebeca esperando una señal de impaciencia. Pero Rebeca seguía cosiendo, su rostro tranquilo y sereno. Ana cerró los ojos y lo intentó de nuevo, esta vez más despacio. «Su cuerpo es una aguja de zafiro». La palabra zafiro salió con dificultad, pero salió. «Sus alas son mapas de ríos de cristal». Continuó leyendo su propio poema en voz alta por primera vez. Cada palabra era un esfuerzo, cada frase una pequeña victoria. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio, roto solo por el crepitar del fuego. Abrió los ojos. Rebeca había dejado de coser, la estaba mirando, y en sus ojos oscuros había una humedad que Ana nunca había visto antes. «Esa», dijo Rebeca, su voz suave y llena de una emoción contenida, «es la teología más verdadera que he oído en mucho tiempo». En ese momento algo fundamental se rompió dentro de Ana. La validación, la aceptación, el ser escuchada de verdad por primera vez en su vida, fue como un bálsamo en una herida vieja y profunda. A partir de esa noche, la lectura en voz alta se convirtió en parte de su rutina. Cada noche leía a Rebeca una entrada de su evangelio. Con cada lectura, su confianza crecía. Su tartamudez no desapareció por completo, pero se transformó.
Se convirtió en parte de su cadencia, en una pausa reflexiva, en una vacilación que añadía peso a sus palabras en lugar de restárselo. Estaba aprendiendo a dominar su río, a navegar por sus rápidos y a disfrutar de sus remansos. Un día, un pastor de una ladera lejana se torció gravemente el tobillo. Su hijo, un joven nervioso, vino a buscar la ayuda de Rebeca. Rebeca estaba preparando una cataplasma de Consuelda, pero le dijo a Ana: «Tú irás, tú le explicarás cómo aplicarla». «¿Y yo?», tartamudeó Ana, aterrorizada. «Pero no puedo». «Puedes», dijo Rebeca con firmeza. «Conoces la hierba, conoces la curación. Las palabras seguirán al conocimiento. Ve». Con el corazón en la garganta, Ana hizo el viaje. Encontró al pastor dolorido en su cabaña. El joven la miraba con escepticismo. Ana respiró hondo, recordando el río, recordando la mirada de aceptación de Rebeca. «Esta hierba se llama Consuelda», comenzó. Habló despacio, con pausas, pero sin detenerse. Explicó cómo machacar las hojas, cómo mezclarlas con agua caliente, cómo aplicarlas en la herida. Su conocimiento le dio autoridad a sus palabras. El pastor y su hijo la escucharon atentamente. Cuando terminó, el anciano la miró con gratitud. «Gracias, niña, hablas con la sabiduría de tu maestra». En el camino de regreso a la ermita, Ana sintió una ligereza que era casi eufórica. Lo había hecho, había hablado, y la habían escuchado. Su voz, su río, había fluido más allá de las paredes seguras de la ermita, y había tocado a otra persona. Se dio cuenta de que Rebeca no solo le estaba enseñando a sanar las heridas del cuerpo, con hierbas, sino también las heridas del alma, con palabras. Le estaba enseñando que una voz no se encuentra, sino que se construye, palabra por palabra, acto de valentía por acto de valentía. Parte 4. La noche oscura del alma. La llegada de la segunda primavera de Ana en la montaña trajo consigo no una renovación, sino una prueba. Una plaga, una enfermedad fúngica de un color anaranjado y malévolo, comenzó a extenderse por el bosque. Empezó en los pinos más débiles, pero pronto se propagó con una rapidez alarmante, dejando a su paso árboles muertos y un olor a descomposición que impregnaba el aire. Para Ana, que había llegado a ver el bosque como su santuario, como la manifestación viviente de lo divino, la plaga fue una herida personal. Cada árbol muerto era una blasfemia, una nota discordante en la sinfonía de la vida que había aprendido a amar. Rebeca estaba sombría y preocupada. «Es la roya del pino», dijo, examinando una hoja infectada. «No la había visto tan agresiva en mi vida. Es un desequilibrio, algo está muy mal». La plaga no solo afectó a los árboles, afectó a todo el ecosistema. Los animales que dependían de los pinos para alimentarse o refugiarse comenzaron a escasear. El arroyo, normalmente tan claro, se enturbió con la escorrentía de la vegetación en descomposición. Su jardín de hierbas, aunque cuidado con esmero, pareció resentirse, las plantas perdiendo su vitalidad como si sintieran la enfermedad del bosque circundante. Con la enfermedad del mundo natural, una vieja enfermedad regresó para reclamar a Ana. El miedo, la duda. Las lecciones del diácono Elías, que ella creía haber desterrado, volvieron con una fuerza insidiosa. Su voz interior, que había comenzado a hablar con la calma de Rebeca, ahora susurraba con el tono condenatorio del diácono. «Es un castigo», decía la voz, «un castigo por tu herejía. Has abandonado al verdadero Dios por los ídolos de la tierra, y ahora la tierra misma se pudre a tu alrededor». La duda era un veneno. Comenzó a cuestionar todo lo que Rebeca le había enseñado. ¿Era su fe en la naturaleza una tontería infantil? ¿Había confundido la belleza con la santidad? El Dios de su infancia, el Dios de la ira y el juicio, parecía de repente mucho más real y poderoso que el espíritu silencioso y sutil de la montaña. Su tartamudez regresó con una violencia que no había sentido en más de un año.
Las palabras se le volvían a atascar en la garganta, ahogadas por el miedo y la culpa. Se retiró a un silencio hosco, evitando a Rebeca, avergonzada de las dudas que la consumían. Pasaba horas arrodillada en un rincón de la ermita, intentando rezar las viejas oraciones, pero las palabras se sentían vacías y extrañas en su boca. Estaba atrapada entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Rebeca le dio espacio, observándola con sus ojos sabios y pacientes, pero sin presionar. Sabía que esta era una batalla que Ana debía librar sola. Esta era su noche oscura del alma. La crisis llegó a su punto álgido una noche en que una tormenta eléctrica barrió la montaña. Un rayo partió uno de los robles más viejos y majestuosos, el mismo que Ana había estudiado en su primer mes. A la mañana siguiente lo encontraron en el suelo, su corazón masivo y nudoso expuesto al cielo, humeando bajo la lluvia. Para Ana fue la señal final, el juicio de Dios. Se derrumbó, sollozando, su cuerpo sacudido por la pena y el terror. «Es nuestra culpa», logró decir a Rebeca. «Hemos enfadado a Dios». Rebeca finalmente se acercó a ella. No la abrazó, pero se sentó a su lado en la tierra húmeda, junto al árbol caído. «Dime qué Dios es ese, Ana», dijo Rebeca, su voz tranquila en medio de la desolación. ¿Es el Dios que crea un roble para que viva 500 años y luego lo derriba en un instante? ¿O es el Dios que, incluso ahora, permite que los escarabajos y los hongos comiencen el trabajo de convertir este gran cuerpo en nuevo suelo, del cual crecerán 1000 nuevos brotes? Ana la miró, sin entender. Tu Dios del valle es un Dios de certezas y de castigos, es un rey en su trono, es simple. Pero la fe verdadera rara vez es simple. La fe que yo conozco no es la ausencia de dolor o de duda, no es un escudo contra las plagas y los rayos. Puso una mano sobre la corteza rota del roble. La fe es esto, es la voluntad de sentarse junto a lo que está roto y no apartar la mirada. Es la confianza en que, incluso en la muerte y la descomposición, el proceso de la vida continúa. No es una promesa de que no habrá tormentas, es la creencia de que tienes la fuerza para sobrevivir a ellas. Sus palabras no eran un sermón, eran un testimonio. Lira miró el árbol caído, luego a Rebeca y luego dentro de sí misma. Se dio cuenta de que había estado buscando una fe que la protegiera, una fe que le diera todas las respuestas. Pero esa no era la fe que la montaña le había estado enseñando. La montaña le había enseñado sobre la resiliencia, sobre la interconexión, sobre los ciclos. Pero, ¿qué hacemos?, preguntó Ana, su voz todavía temblorosa. Hacemos lo que hacen todas las criaturas vivas en tiempos de dificultad, respondió Rebeca. Perseveramos y trabajamos. Durante las siguientes semanas se dedicaron a una nueva tarea. Rebeca le enseñó a identificar los pinos jóvenes y sanos que mostraban resistencia a la roya. Juntas recolectaron sus piñas. Luego prepararon un nuevo terreno en una ladera que el fuego había despejado años antes, un lugar donde el sol era abundante. Plantaron las semillas, cientos de ellas, un acto de fe en el futuro. El trabajo era duro, pero sanador. Cada semilla que Ana plantaba era una oración, una refutación a la voz del miedo en su interior. Estaba participando activamente en el ciclo de renovación, no solo observándolo. Lentamente, la noche oscura comenzó a ceder. La plaga no desapareció por arte de magia, pero el bosque, en su sabiduría colectiva, comenzó a adaptarse. Y Ana también. Comprendió que su crisis de fe no había sido un fracaso, sino una parte necesaria de su viaje. Para que su fe fuera verdaderamente suya, tenía que ser probada en el fuego. Tenía que ser lo suficientemente fuerte como para abarcar la duda, la pérdida y la oscuridad, no solo la luz y la belleza. Una tarde, mientras descansaban de su trabajo, Ana se encontró hablando con Rebeca sobre su miedo, su tartamudez, el Dios de su infancia.
Las palabras fluyeron con una nueva facilidad, su tartamudez presente pero ya no un obstáculo. Estaba contando su propia historia, su propia parábola de duda y perseverancia. Rebeca la escuchó hasta el final. ¿Lo ves, Ana?, dijo suavemente. Tu sermón más poderoso no vendrá de los libros, ni siquiera de mí. Vendrá de esto, de haber caminado a través de tu propio valle de sombras y haber encontrado el camino para salir. Esa es una historia que vale la pena contar. Ana miró sus manos, cubiertas de tierra y resina de pino. Ya no eran solo las manos de una escriba, sino las de una jardinera, una sanadora, una sembradora de esperanzas. La crisis la había vaciado, pero la había dejado con un nuevo tipo de plenitud. Su fe ya no era prestada. Había sido forjada en la oscuridad y era suya. Parte 5. Encontrar la voz. La superación de la noche oscura del alma marcó la transformación final de Ana. Su fe, que antes había sido una colección de lecciones observadas, se había convertido en una convicción vivida, templada en el fuego de la duda. Se movía por la montaña con una nueva confianza, no la de una estudiante, sino la de alguien que pertenecía intrínsecamente a ese lugar. Su voz, aunque todavía marcada por una suave cadencia vacilante, se había vuelto clara y segura. Hablaba con la autoridad que proviene no de los dogmas, sino de la experiencia. Rebeca, observando este cambio, supo que su tiempo como maestra estaba llegando a su fin. Su propio cuerpo, que había resistido tantos inviernos, comenzaba a ceder. Se movía más despacio, su respiración era más dificultosa. Había una fragilidad en ella que Ana no había visto antes. Una mañana, Rebeca no se levantó para su rutina habitual. Llamó a Ana a su lado. «Hay un último lugar que debes conocer», dijo, su voz un susurro. «Y tienes que encontrarlo sola». Le habló de un manantial oculto en lo profundo del corazón de la montaña. No era un lugar mágico en el sentido de los cuentos de hadas, pero era, según la vieja fe, el corazón del agua de la región, la fuente de la que brotaban todos los arroyos. Se decía que sus aguas eran increíblemente puras y que el lugar mismo tenía una quietud que permitía escuchar el latido de la montaña. «Yo ya no puedo hacer el viaje», dijo Rebeca, «pero tú sí. No hay mapa. El camino no se encuentra en el papel, se encuentra en las parábolas que has aprendido». Le dio a Ana una serie de acertijos, instrucciones codificadas en el lenguaje de la naturaleza que habían desarrollado juntas. Comienza donde el sol de la mañana besa la primera roca con cara de anciano. Sigue el vuelo del azor hasta que llore 3 veces. Busca el árbol que sangra savia roja cuando la luna está llena. Era la prueba final de Ana, una síntesis de todo lo que había aprendido. Tenía que leer el Evangelio del musgo y la piedra por sí misma, sin la guía de su maestra. Con una mezcla de aprensión y determinación, Ana preparó una pequeña mochila y partió. El primer acertijo la llevó a un conocido afloramiento rocoso que, desde un ángulo determinado, parecía el perfil de un anciano. Desde allí esperó, observando los cielos. Pasaron horas. Finalmente, un azor apareció, volando en círculos. Ana lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. El azor lloró una vez, 2 veces. Cuando soltó su tercer grito agudo, se zambulló en un denso bosque de abetos. Ana entró en el bosque. Ahora debía buscar el árbol que sangra. Recordó un tipo raro de abeto cuya savia, cuando se exponía al aire, se oxidaba y adquiría un color rojo oscuro. Pasó el resto del día buscando, examinando cada tronco, hasta que finalmente encontró uno con las distintivas lágrimas rojas en su corteza. El último acertijo era el más críptico. Donde el árbol que sangra llora, busca el silencio que bebe el sonido. Ana se quedó perpleja, se sentó al pie del abeto, cerrando los ojos y escuchando. El bosque estaba lleno de sonidos, el viento, los pájaros, el crujido de las ramas. ¿Cómo podía encontrar el silencio? Entonces recordó una lección de Rebeca sobre la geología.
Ciertos tipos de formaciones de roca porosa, como la toba volcánica, absorbían el sonido de una manera extraña, creando bolsas de una quietud casi antinatural. Comenzó a examinar las rocas alrededor del abeto. La mayoría eran granito. Pero en una pequeña hondonada, oculta por helechos, encontró un tipo de roca diferente, más ligera y llena de pequeños agujeros. Siguió la veta de esta roca, descendiendo a una pequeña cañada que no había visto antes. A medida que bajaba, el aire cambiaba. Los sonidos del bosque se atenuaban, como si estuvieran detrás de un grueso velo. Y entonces lo sintió, un silencio profundo y resonante. Estaba en un pequeño anfiteatro natural, cuyas paredes estaban hechas de esa roca porosa. Y en el centro, brotando de una grieta en la piedra cubierta de musgo, estaba el manantial. El agua era tan clara que parecía invisible. No hacía ningún sonido al brotar, simplemente se desbordaba y comenzaba su viaje silencioso cuesta abajo. El lugar estaba lleno de una paz tan profunda que a Ana le pareció sagrada. Se arrodilló y bebió. El agua era fría y tenía un sabor limpio, a piedra y a tiempo. Se quedó allí sentada durante mucho tiempo, sintiendo el latido de la montaña, no como un sonido, sino como una vibración lenta y constante que subía a través del suelo. En ese silencio, su propia mente se aquietó por completo. Todas las dudas, todos los miedos, todos los ecos de las voces del pasado se disolvieron. Lo que quedó fue una certeza tranquila y absoluta. Sabía quién era. Cuando regresó a la ermita, encontró a Rebeca esperándola. La anciana no preguntó si había encontrado el lugar. Lo sabía por la expresión del rostro de Ana. «El conocimiento es tuyo ahora», dijo Rebeca, su voz débil. «Eres la guardiana del manantial. No tienes que quedarte aquí, escondida como yo. El mundo necesita agua pura. Encuentra tu propia manera de compartirla». Esa noche, mientras estaban sentadas juntas por última vez, Ana le contó a Rebeca todo su viaje, describiendo el camino, los acertijos, el silencio del manantial. Y mientras hablaba, sucedió un milagro silencioso. Su voz fluyó. No hubo ni un solo tropiezo, ni una sola vacilación. Las palabras surgieron claras, seguras y fluidas, un río que finalmente había encontrado su curso libre de obstáculos. La tartamudez, la compañera de toda su vida, la manifestación física de su miedo y su duda, se había ido. Se había disuelto en la quietud del manantial. Rebeca la escuchó, y una sonrisa de una belleza infinita iluminó su rostro arrugado. «Ahí está», susurró, la voz que estaba esperando escuchar. Rebeca murió esa noche, tan pacíficamente como el sol se pone detrás de las montañas. Ana la enterró en el jardín de hierbas, entre el romero y la salvia, devolviéndola a la tierra que tanto había amado. Ana se quedó sola, pero no se sentía sola. Estaba rodeada por la presencia de Rebeca, por la sabiduría del bosque, por la fuerza de su propia y recién encontrada voz. Ya no era la chica silenciosa y rota que había sido vendida en el patio de una iglesia. Era una mujer que había encontrado su fe, su propósito y su voz en el corazón de la montaña. Y sabía, con una certeza tan clara como el agua del manantial, que su sermón apenas estaba comenzando. Parte 6. El sermón en la montaña. Pasaron 3 años. La ermita ya no era solo el hogar de Ana, sino un lugar de renombre silencioso. Su nombre se susurraba en los valles circundantes, no como el de una hereje, sino como el de la sabia de la montaña. Los pastores la buscaban por sus conocimientos sobre el clima, las madres por sus remedios herbales para sus hijos. La gente venía a ella no con miedo, sino con respeto, buscando no solo curas para el cuerpo, sino también consuelo para el espíritu. Ana nunca predicaba en el sentido tradicional, simplemente compartía lo que sabía. Escuchaba sus historias y les ofrecía parábolas extraídas de la naturaleza, tal como Rebeca le había enseñado.
Mientras tanto, en el Valle de San Miguel, las cosas no iban bien. Una sequía persistente había marchitado las cosechas, y con la dificultad económica llegó una sequía del espíritu. La piedad de la gente se agrió, convirtiéndose en miedo y recriminación. Los sermones del diácono Elías se volvieron más oscuros, hablando de la ira de Dios y de los pecados ocultos. Pero sus palabras ya no ofrecían consuelo, solo aumentaban la carga de la gente. Un día de finales de verano, un pequeño grupo de aldeanos tomó una decisión desesperada. Ignorando las advertencias del diácono, hicieron la peregrinación por el sendero de la montaña. El grupo incluía a algunas de las mismas personas que habían observado en silencio la venta de Ana años atrás. Buscaban una esperanza diferente, una sabiduría que no estuviera basada en el juicio. Encontraron a Ana no en una ermita oscura, sino trabajando en su jardín, que, a pesar de la sequía, florecía con una vitalidad asombrosa. Estaba rodeada de vida. La mujer que encontraron no tenía nada que ver con la chica asustada que recordaban. Ana se movía con una calma y una confianza que eran casi regias. Su rostro era sereno, y cuando levantó la vista y los vio, no había ni rastro de rencor en sus ojos, solo una compasión tranquila. «El camino es largo, deben tener sed», dijo, su voz clara y melodiosa. No había ni el más mínimo rastro de su antigua tartamudez. Los condujo al manantial, al corazón del agua, que seguía brotando puro y constante a pesar de la sequía. Bebieron, y el agua pareció no solo calmar su sed física, sino también una sed más profunda. «Nuestra fe está seca», dijo uno de los ancianos del grupo, el que había sido amigo de sus padres. «El diácono nos habla de un Dios que nos ha abandonado, nos sentimos perdidos. Vimos cómo prosperas aquí, vimos cómo la tierra a tu alrededor vive mientras la nuestra muere. Queremos entender». Se sentaron en el anfiteatro natural de rocas porosas, el lugar del silencio, y le pidieron a Ana que hablara, le pidieron que predicara. Ana miró los rostros ansiosos y cansados. Vio en ellos el mismo miedo y la misma duda que ella había sentido durante su propia noche oscura del alma. Respiró hondo el aire limpio de la montaña. Este era el momento para el que Rebeca la había preparado, no para dar un sermón aprendido de un libro, sino para compartir el evangelio de su propia experiencia. Se puso de pie ante ellos, no en un púlpito elevado, sino en el mismo nivel, una mujer entre su gente. «No tengo las respuestas de un Dios lejano», comenzó, su voz resonando suavemente en la acústica natural del lugar. «Solo tengo las lecciones que esta montaña me ha enseñado. Me enseñó que la fe no es creer que nunca habrá sequía, sino saber que las raíces de los robles más viejos son profundas y siempre encuentran agua». Habló, y sus palabras eran simples, extraídas de la vida que la rodeaba. No habló del pecado y la condenación, sino de la resiliencia y la conexión. «Nos han enseñado a rezar por la lluvia», dijo, su mirada abarcando al pequeño grupo. «Pero se nos ha olvidado cómo honrar el suelo para que, cuando la lluvia llegue, sea bienvenida y no se desperdicie. Un suelo sano retiene la humedad. Una comunidad sana se cuida mutuamente en los tiempos difíciles. Quizás la sequía no es un castigo, sino una pregunta. Nos pregunta qué hemos descuidado». Habló de la plaga de la roya y de cómo la respuesta no fue la desesperación, sino el trabajo paciente de plantar nuevas semillas. Habló de la araña que reconstruye su tela, del arroyo que encuentra su camino alrededor de los obstáculos. Cada imagen era una parábola, un sermón en sí mismo. Su voz nunca flaqueó. Habló durante casi una hora, y su congregación la escuchó con una atención cautivada. No había fuego y azufre en sus palabras, sino la sabiduría tranquila de la tierra. Ofrecía no un camino fácil, sino uno de trabajo, de atención y de reverencia por las pequeñas cosas.
La fe no es un edificio de piedra al que acudimos una vez a la semana, concluyó, su voz suave pero llena de una fuerza inquebrantable. Es el suelo bajo nuestros pies, es el aire que respiramos, es la bondad que nos mostramos unos a otros cuando las cosechas fallan. No busquen a Dios solo en el cielo, búsquenlo en las manos de su vecino, en la tenacidad de una flor silvestre, en la promesa que se encuentra dentro de una sola semilla. Vuelvan al valle, no con miedo, sino con trabajo por hacer. Cuiden su tierra. Cuídense unos a otros. Y la lluvia, tanto para el suelo como para el alma, eventualmente volverá. Cuando terminó, un profundo silencio se apoderó del lugar. Era un silencio diferente al de antes. No estaba vacío, sino lleno de reflexión y de una nueva y frágil esperanza. Los aldeanos la miraron con asombro y gratitud. Habían subido a la montaña buscando a una hereje y habían encontrado a una profeta. Observó cómo descendían por el sendero, sus espaldas un poco más rectas, sus pasos un poco más ligeros. No sabía si sus palabras cambiarían algo en el valle a largo plazo. No dependía de ella. Su tarea, como le había enseñado Rebeca, no era dictar la fe de los demás, sino compartir el agua pura de su propio manantial. Se quedó sola de nuevo, pero no había soledad en su corazón. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de azafrán y rosa. Ana, la chica que había sido vendida por su silencio en una reunión de la iglesia, se había puesto de pie y había predicado su propio sermón en la montaña. Había reclamado el acto de la predicación, despojándolo de la ira y el juicio, y lo había llenado con la gracia y la sabiduría de la tierra. Su voz, una vez una fuente de vergüenza, era ahora un manantial, y fluía libre al fin.